adelante, bienvenidos. Bienvenido, buenos días. Aquí estamos, en Sequín. Los dos, solo dos. ¿Y el tercero? ¿Dónde ¿Dónde está está? el tercero? Se supone que somos tres. Todavía no llega, todavía no llega. Dios mío. Sí. Fría el expreso y le... Uy. Ay, qué rico. Ay, mira qué lindo. Se llegó tu película, la ganamos. No, Madre, no son nada. 40. Yo le regalaba. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Estamos muy emocionados, felices de poder estar aquí junto a Paloma Bahamondes, a Benjamín Mardini, quien les habla, Carolina Gatica. Estamos hoy en Sequín, que es la cafetería que está en 1 Poniente 1376. ¿Ya? Así que le agradecemos cordialmente que nos hayan recibido acá a La Bitácora del Ser, que es nuestro podcast. Este es nuestro primer episodio, así que estamos súper contentos. Yeah, baby. Muy emocionados, de verdad. Oye, qué lindo esto. Se ¿Cierto? pasaron con el diseño acá. Se Sí, pasaron. además que el Maravilloso, sabor del man. café es exquisito. Es que yo no sé, porque yo no lo quiero ni probar. No lo quiero. Que se ve tan lindo. Como lleva No cosas, quiero la probar. cosa no va a desarmarlo. Ay. Bueno, Así- te la pego. No, te la qué pego. Suelta. Suelta. Ay. Es muy importante este paso que estamos dando. De verdad que contarles un poco de cómo nació todo esto, ¿cierto? Nosotros nos conocemos desde marzo de este año y Hace poco, y parece que fuera mucho ¿cierto? tiempo. Desde marzo efectivamente de este año y sentimos, yo creo que algo que cada uno después obviamente va a decir, que son esas cosas maravillosas y milagrosas de la vida que te ponen a las personas adecuadas en los momentos adecuados como para poder empezar a crear. Quiero partir contigo, Paloma, para que tú más o menos nos cuentes desde tu perspectiva cómo has vivido este encuentro y el motivo o el objetivo del hecho de estar acá en este podcast. Sí. Bueno, primero que todo, gracias a todos quienes nos están viendo, quienes nos van a seguir, a nuestros fieles seguidores. La verdad es que ha sido un proceso muy bonito porque ya el hecho de encontrarnos con la Caro fue bien mágico, como sucedieron las cosas. Yo estaba buscando otra cosa, no vamos a contar la historia en sí, pero sí que fue mágico el cómo nos encontramos. Y el cómo yo también sentí tu cercanía de alguna manera. Como de estas personas que uno conoce y tú dices, como ya somos amigas y recién la conocía. Y desde ahí se empezaron a dar ciertas cosas, ciertos movimientos en mi vida personal, que me llevaron a decir, a ver, parece que es necesario trabajar en grupo, porque yo siempre he trabajado sola, como le he dicho a ustedes. Y de pronto, bueno, entre medio conocí a Benja y de repente nace esta idea de que hiciéramos un podcast juntos. Y de verdad yo soy súper reticente a trabajar en grupo, pero con los chicos me pasó que dije, parece que sí, parece que tenemos la misma energía por ahí, tenemos las mismas ideas, démosla, a ver qué resulta. Así que en eso estamos.
Maravilloso. Vamos a ver qué Que resulta. es- Vamos a ver si seguimos después de este Es que yo episodio. creo que al final es A ver si como... nos llevamos, si nos caemos bien. Bueno, a ver si todo fluye. Claro. Ah, claro, si todo fluye. Y Benja, cuéntanos tu parte. Mi parte. ¿Qué parte? ¿Desde dónde parte? Una vida tan larga. Desde el hecho de, bueno, de la forma en que nos conocimos y de la forma más que nada que... o por qué estás acá también. Sí. Bueno, yo lo dije de un principio. De hecho, hablamos con la Caro de la intención que teníamos con este podcast. Porque claro, uno dice, ya vamos a hacer un podcast, vamos a conversar, vamos a hablar ya, pero ¿cuál es la intención detrás? Claro. ¿Por qué lo hacemos? Y en un principio no sabía qué responder, porque ¿para qué hicimos el podcast? Claro, para aportar valor, para mostrarse uno mismo, pero tiene que haber un trasfondo. Para mí, y le comenté a la Caro, es que es compartirse a uno, básicamente. Porque claro, uno puede impactar a muchas personas, o más allá de impactar, es lo que tú le puedes aportar a otro. Claro. Aunque este podcast lo escuche una persona, esa una persona puede impactar en su vida y esa persona puede impactar a 300.000 vidas. Tal cual. Entonces va a ser como se Un va a efecto dominó. esparcir Claro. exponencialmente. Mm. Entonces, ¿cuál es mi intención? Es compartirme quién soy, Ujú. honestamente. Que ya solo siendo quien uno es, bueno, por lo menos esa es mi visión, compartirse quién uno es, finalmente es que la gente le impacta no lo que hace, sino quién eres. Mm. Porque claro, si hablamos de impacto, Hitler impactó más que Claro. cualquier otra persona en el universo. Pero ese impacto fue de una intención que no era él. O sea, por quién era él es lo que finalmente fue impacto. Entonces, finalmente dije yo, ya, a ver, mira, no tengo ninguna visión, ninguna expectativa. Es ser quien yo soy, compartir mi visión y mi opinión. Y de entrada, no tienen por qué estar de acuerdo. O sea, nadie tiene por qué estar de acuerdo. Pero es una visión que finalmente, y creo que también es como lo que más podemos aportar cada uno de los que estamos acá. Mm. El hecho de la opinión que tenemos, que finalmente podemos descubrir que finalmente vamos a lo mismo. Podemos llegar a lo mismo y estamos de acuerdo en lo mismo. Quizás cada uno tiene su camino, pero finalmente es el hecho de encontrar en qué estamos de acuerdo. Mm. Porque tenemos muchos caminos y cada uno tiene el suyo. Es muy personal y también las personas que nos escuchan. Es muy personal el camino de cada uno. Así es. Pero es el hecho de que vamos a llegar a lo mismo. Es tu camino, pero finalmente estamos de acuerdo en a dónde queremos llegar. Claro. Y esa es como mi intención para esto. Es Mm. descubrirnos cada uno a qué queremos llegar, las opciones que hay, que cada uno de nosotros, yo, la Caro, la Paloma, descubramos o compartamos nuestro camino para ver con cuál resonas tú, por ejemplo, que estás Absolutamente. escuchando el podcast. Sí. Porque muchos pueden resonar mucho más con la Paloma, con la Caro y sentirse identificados con esto. Claro, y todo está bien al final. Y todo está bien. Efectivamente, sí, absolutamente. Eso yo creo que es uno de los puntos que también nos hizo como empezar como a conversar, o de estas conversaciones previas que tuvimos obviamente a realizar este podcast, era efectivamente qué era lo que nosotros podíamos compartir o entregar desde las distintas visiones. Y por lo menos en mi caso, en sí, siempre he pensado que a través del servicio y la contribución hacia las personas uno puede impactar, efectivamente, o a veces no se da cuenta que un solo gesto diario, una demostración de amor, yo creo mucho en el amor incondicional, que es algo que obviamente hoy día nos cuesta mucho sostener por muchos motivos, etcétera. Entonces, siento que si somos capaces de poder armar algún tipo como de equipo, grupo, en donde podamos ir trabajando eso entre nosotros primero, porque al final el Benja ayer yo le preguntaba antes del podcast, le decía, Benja, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué vamos a hacer esto? Y al final le encontré súper en razón en el sentido de decir que primero es para conocernos a nosotros mismos, ver inclusive de lo que somos capaces de hacer, Sí. y eso mismo la gente lo va a ver a través de lo que nosotros construimos como en estas conversaciones. Porque al final y al cabo yo siento que en cualquier parte donde uno esté, cuando es verdadero, cuando es genuino,
se traspasa. Claro. O sea, uno no tiene que inventar ni hacer No, nada. nada. Así es que eso, la verdad es que la invitación en realidad de la bitácora del ser, que así se llama nuestro podcast. Bienvenido a todos de nuevo. La invitación es a hacer comunidad, porque a través de la comunidad nos vamos sintiendo identificados, puede ser con cada uno de nosotros, y a transitar con nosotros todo este proceso tal vez evolutivo que vamos a vivir como equipo y también en forma individual. Creo que para ustedes también es súper importante saber quiénes somos, de dónde venimos. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos personajes? Así es que quiero que el Benja parta presentándose y nos cuente más o menos de su vida. Cuéntanos tú. Tu historia. Bueno, mi historia. Uno puede quedarse pensando porque no sabe por qué partir, o qué contar, o qué no, qué omitir, qué no, pero bueno, es que tampoco tengo 3 horas para contar la historia, Claro. pero yo creo que, Porque me atrasé. claro. Y la paloma se rasga. Sí, sí. Sí, así que voy a hacer la cortina. Bajo el equipo. Voy a contar lo que creo que es relevante, porque lo que no es como más para mí, pero lo que es relevante es que todo comenzó con una búsqueda de que podía haber algo más, de que podía existir otra forma de vivir la vida. Y bueno, cosas que pasaron en mi vida, de traumas, heridas, de formas de vivir que no quería, formas de ser que no me acomodaban con cómo era yo, relaciones y bueno, cosas dolorosas que todo el mundo tiene y que cada uno la siente especial en sí mismo, cree que es único. La verdad es que no, pero también a veces sí. En mi caso, por ejemplo, partí con el hecho de que podía haber otra forma, de que ya no, cómo podía ser que estuviera en este mundo y que quisiera cosas, pero no tener la vida que quería. O sea, ¿es posible que uno tenga la vida que quiere? ¿O que uno sea quien quiere ser? ¿O estar destinado al fracaso? ¿O estar destinado a lo que sea que te haya tocado? Y creo que esa es una de los grandes conflictos que tienen las personas hoy en día. El hecho de que quieren algo y no lo consiguen. Y no lo consiguen no porque no quieran, porque no saben. No pueden, no saben Primero, cómo. claro. Y primero no saben que pueden. Entonces, ahí estaba yo, teniendo la vida que no quería, siendo alguien que no quería ser. Con mucho dolor en mí. Y dije, ya, bueno, a ver, quizás hay algo que pueda utilizar. Eso, cuento súper corto, cuento muy corto. Empecé a investigar, después de mucho sufrimiento llegué a la conclusión de que debería haber algo si hay personas que lo habían logrado. Empecé a leer, empecé a ver cursos, mentorías, trabajé con mucha gente, aprender, me obsesiono yo. Y entre esas lecturas empecé a descubrir que habían fórmulas, habían formas que se iban repitiendo. Una persona de éxito decía que hay que hacer esto. Otra persona de éxito decía que hay que hacer más o menos otra cosa, pero en el fondo eran cosas como similares, la base era como la misma. Entonces dije, ya, claro, hay una forma. Luego de eso, empecé a sentir como un vacío interno porque me enfocaba en lo externo y dije, ya, pero como que no me siento tan bien, quiero algo que yo como persona cambie, aunque sea que consiga lo que quiera. No quiero ser esta persona ya más porque me genera conflicto. Y de ahí empecé la búsqueda interna y en la búsqueda interna empecé a conocerme más a mí mismo, no solo mi luz, sino mi sombra. Eso que no quería ver y eso que nadie quiere ver. Pero al final esas cosas negativas que tú dices, tengo que huir de acá. Pero empecé a descubrir que ahí estaba tu verdadero tesoro, en tu sombra. ¿Y qué pasó antes de empezar como en este camino? ¿Quién era el Benja? Todo lo contrario. Si alguien me conoce, si alguien no, cuando me conozca, es todo lo contrario. En todos los aspectos. Bueno, alguien tímido, no hablaba con nadie, ni siquiera con mi familia, no expresaba lo que sentía, lo que pensaba, mi opinión, lo que me gustaba, lo que no. Era alguien, un sujeto inexistente. ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano. Sí. Y también eres músico, por lo que sé. Y claro, claro, soy músico. Dentro de muchas cosas, bueno,
Me gusta hacer varias cosas. Sí, sí. Pero he pasado por varias cosas, descubriendo, hasta que, bueno, por ahora descubrí algo que ya más o menos por el momento me gusta. Hoy día. Hoy Hoy día, día me eso es lo gusta. importante. Quizás mañana ya, no sé, me vuelvo a Sí, yo creo Claro. que al final una de las cosas que me he ido dando cuenta es que a la gente le cuesta entender que efectivamente uno se va transformando y cambiando Todos cada los cierto días. tiempo, todos los Sí. días, cada un mes, y eso a la gente Sí. como que le causa así como, le tirita el ojo, como le digo Sí, yo. po. Y es parte normal de la evolución, del transitar, del progresar, del O sea, el no evolucionar. cambiar es el problema. El no cambiar es el Porque te vas problema. poniendo estructuras Exacto. mentales que no podéis sacar. Y este es mi Exacto. personaje y así soy yo y no puedo cambiar de opinión y está ahí como los caballitos de feria. Efectivamente, sí, eso es absolutamente verdad. Ahora, una de las ventajas que yo siempre le digo a Benja que tiene es que obviamente él se dio cuenta a una edad temprana. Sí. Ya, ¿qué edad tienes tú? 27. ¿Tienes Es muy 27 chiquitito. O sea, bueno, depende a quién le pregunte, que sea alguien de 15 que está escuchando. Claro. Obvio, para por nosotros. supuesto, pero para Claro. nosotros sí, y además que el hecho de que yo lo veo como una oportunidad y una ventaja. Siento que a mí esta oportunidad la vine a conocer recién hace como 5 o 6 años, todo lo que es el desarrollo personal, y que también obviamente ha sido transformador y que uno no se da cuenta. Y creo que con el tiempo recién te vas dando cuenta de lo que ha influido realmente en ti. Ujú. Pero bueno, pasemos contigo, Paloma. ¿Quién es la Paloma hermosa? ¿Cuál Ah, de preséntate, todos mis amiga. personajes? Interesante punto de vista. La faceta de hoy. La faceta de ella. ¿Cuál es la faceta para el podcast? A ver, bueno, yo hoy día soy terapeuta transpersonal. Originalmente fui publicista. En mi vida pasada fui publicista. En mi otra vida. En mi otra, literal, en mi otra vida. Estudié literatura inglesa, muchas cosas. Pero por un hecho muy doloroso en mi vida, yo me acerco a las terapias complementarias. Y me sano con las terapias complementarias. Y yo dije, esto es. O sea, esto la gente tiene que conocerlo. Y yo en ese momento, el primer curso que tomé, me acuerdo que fue de Reiki. Y ese día estaba en clases y yo lloraba sola, ¿sí? Y decía, yo me voy a dedicar a esto. Voy a dedicar mi vida a esto. Primera clase. Y así fue, pues. Y cuando estudié Reiki, yo dije, yo voy a enseñar esto. Te estoy hablando de hace 15 años. Pero lo visualicé tan bien que en ese momento yo también sané porque entendí por qué me había pasado lo que me había pasado. Porque si no, yo no llego a este mundo. Y de ahí en adelante fue en estudiar, y la gente que estudia terapias complementarias me va a entender. Uno parte con una y como que quiere saberlo todo. todo. La curiosidad todo. empieza Claro. bueno, se empieza a profundizar cada vez más. Claro, porque empecé a ver distintos caminos. A ver, ya, el curso de flores, el curso de canalización, que registró acá, chicos, ok. De ahí con el tiempo, creo que fueron 2 años que me demoré en armar mi escuela, que es Casado. Tuvimos una escuela física, yo vivía en Santiago en ese tiempo, una escuela muy linda donde hacíamos yoga, charlas, cursos, de todo. Y ya para hacer corta esta historia, porque tenemos media hora porque yo me atrasé. Vino pandemia, tuve que cerrar Casado, seguimos solamente con cosas online. Finalmente me separé hace 4 años, me fui a vivir a Chimbarungo. Ahí estuvimos retirados con mi hijo 1 año. Y hace 3 años nos vinimos a Viña y con Casado, no un lugar físico en sí, pero sí sigo haciendo terapias, cursos, y para mí este mundo es mi mundo. O sea, de hecho, por algo que me sucedió esta semana, en un momento dije, ¿y si me dedico a otra cosa? Me pasó ese pensamiento por la cabeza y al segundo digo, qué tonta. Esto es lo que yo hago, es lo que yo amo, hacer terapia, el cantar, el hacer círculos, ceremonias, todas esas cosas. Entonces, para mí hablar como de desarrollo personal, del espíritu, todo eso es mi día a día. Así que feliz de aportar en eso, en este espacio. Maravilloso, me encanta. Sabes que mientras te escuchaba, como que me acordaba de una de nuestras primeras conversaciones, ¿Ya? cuando íbamos en el auto, cuando fuimos a hacer la entrevista en la Cuando radio, conversamos. ¿Esa en la fue radio la primera vez Portales. que conversamos? Sí, pues fue la primera vez que Y cachamos conversamos. que teníamos el mismo root. Que teníamos el mismo Sí. ritmo, ¿verdad? Se me había olvidado. Sí, Y lo otro que me acuerdo, ¿Tiene el mismo root? sí, 13666. Cacha.
Esto se dice 6. O sea, imagina, ya comenzando con eso. 666. Sí, 1366. Qué diabólico. Sí, así No, somos. no, pero te debíamos. Somos, ¿cómo se llama? Brujitas buenas. Claro. Y dentro de eso también era como que nuestra historia en sí se parecía. Muchísimo. Porque efectivamente, bueno, yo ahora les cuento que llegué a Viña voy a cumplir en abril 4 años, y que también llegué después de una separación, de un matrimonio de casi 9 años, y obviamente fue como súper fuerte, una decisión muy pensada, pero muy fuerte también, es un cambio y un giro radical de vida. Me vine también con mi hijo, ahora tiene 19 añitos, y también pues fue como irse de Santiago, donde fui criada y todo, a otro lugar. ¿De Maipú también? No, de Ñuñoa. Ah. De ¿Tu Ñuñoa papá me... ahora viene? ¿Ah? ¿Tu papá ahora Mi viene? papá vive Ah, en ya, Maipú, ahí en el sitio de Pajarín, mi papá. De ahí también criada. Y fue claro, o sea, me lancé literal a la incertidumbre. No tenía nada pensado, nada visto, una mano adelante, una atrás, así como muy así al vacío. Sí. Y no, o sea, y aquí estoy después de 4 años haciendo un podcast. Con la mano de mañana. No sé qué va a suceder, la verdad es que mi tránsito ha sido también de mucho alto y bajo. Hoy día siento que soy una persona súper sensible, pero también con mucha entrega. Siento de verdad mucho amor y quiero como traspasar eso a la gente, y de que sí se puede vivir de eso y no todo es tan malo. Y que sí, de verdad, una vez se va a la punta del cerro y que lloras y que pataleas y que después te crees la diosa y después no. Y que efectivamente la edad y la etapa de nosotras como mujeres también vas transformando tu cuerpo, se van transformando cosas internas, ¿cachai? Así que nos vas a tener que aguantar. Sí, con todo tenés que aguantar. Será, mi gente. Así es que en sí como un poco eso. La idea obviamente es ir contándoles también más detalle de las cosas que nos han ido pasando en el transcurso de estos 6 meses en que ya llevamos conociendo, ¿no? Que nuestras reuniones son en la playa. Imagínenselo, por favor, porque esto también es lo mejor. En la playa y tiradito al sol y diciendo ya, ¿qué vamos a hablar en el podcast? Esas son nuestras reuniones. Inspirémonos mirando el mar. Inspirémonos mirando el mar. ¿Qué mejor? Y eso, no sé si quieres adicionar algo más. Bueno, creo que podríamos concluir con algo que se puede quedar la gente de lo que cada uno se puede llevar de cada uno de nosotros. Ajá. Como por ejemplo, que vaya más o menos enfocado a decir, ok, yo sé que la Paloma va a hablar como por esto, sé que la Caro quiere ir por acá y el Benja por acá, entonces ya tengo una idea clara más o menos de qué esperar de cada uno de ellos. Entonces, como plantear la pregunta a cada uno de nosotros, incluyéndome, ¿de qué cambio queremos ver en el mundo? ¿Qué cambio queremos hacer? Y desde ahí es lo que viene con la pregunta, porque claro, la respuesta incluye el impacto que nosotros queremos generar, porque ese cambio que queremos es un cambio que nosotros vamos a hacer, o cada uno. Entonces ahí la gente se puede hacer como una idea más o menos de qué impacto o qué quiere hacer cada uno de nosotros. Está perfecto. Sí, bueno. Ya, parte tú no has partido. Yo. Carito. Yo creo que cuando uno piensa en eso, a mí antes me costaba mucho como hacerme preguntas, y cada vez he ido como flexibilizando un poco más con respecto a lo que hoy día he ido aprendiendo con barras de Access, que se fundamenta mucho en las preguntas, en el tipo de preguntas que nosotros nos hacemos. También últimamente he aprendido o he tratado de instaurar en mí el tema de la facilidad y de la simplicidad. Y que lo más importante hoy en día para mí, y que tal vez eso es lo que me gustaría también transmitir, es que es cómo vivamos nuestro día a día
es la forma en que vamos construyendo tanto nuestro presente como nuestro futuro. Por lo tanto, he estado viendo cómo transformar y cambiar mis pensamientos en el día a día, hacerme cargo. Yo creo que eso es como hacerme cargo de lo que siento, de lo que hay aquí adentro, como para poder aportar de mejor forma. Eso me gustaría transmitir tal vez en el tema del podcast, de que el día se debe disfrutar. Es como un deber, el deber ser, no es eso. O sea, como ser pero disfrutado. Sí. Vivir la vida, amar, jugar, cantar, ¿cachai? ¿Cómo es esas cosas? Lo simple, y a través de lo Disfrutar la simple, simpleza. claro, disfrutar esa simpleza y a través de eso simple, como transmitir eso al mundo y que pueda tener de nuevo la posibilidad de sentirse feliz con lo que uno es en este minuto, aquí y ahora. Claro. Eso. Sin expectativas. Sin expectativa, o sea, Perfecto. sin expectativa. Eso es lo que me gustaría como transmitir, o más que todo que es posible hacerlo, porque hoy día la mayoría de la gente vive con mucha ansiedad. O sea, eso no quiere decir que yo no me pase en el día, no quiere decir eso, pero sí obviamente lo voy transitando de mejor forma a medida que voy aprendiendo herramientas que, por ejemplo, el mismo Benja me ha enseñado, es un seco. O la misma Paloma también me ha enseñado, es un seco. Entonces estoy rodeada de secos aquí y me encanta eso porque he aprendido demasiado y quiero seguir aprendiendo en realidad. Eso. Perfecto. Palo. Algo importante, y soy siempre muy cuidadosa con el tema del ego, que no es un podcast para que nos escuchen hablar de nosotros, sino que uno tiene ese entendimiento de que cuando yo veo algo y me siento reflejada y veo que la otra persona tiene, no sé, que pasó por cosas parecidas a las mías, eso también me hace cambiar. Es como, chuta, yo también puedo. Entonces, por eso, es un paréntesis, por eso nosotros queremos ir contándoles nuestras historias, ¿sí? De alguna manera, para que nos vamos Espejeando. Esa es la palabra. Ahora, con respecto a lo que me gustaría como transmitir, yo creo que es un mensaje que para mí es esencial y como guía, como terapeuta, siempre se lo digo a mis pacientes y a mis alumnos, que es una palabra que tú dijiste, hacerse cargo, ¿no? Porque algo que a mí me molesta mucho, que no sé que me moleste, pero sí me molesta en verdad. Digámoslo. Es cuando la persona se vuelve dependiente de uno. ¿Cachai? Como qué dice la profe, qué dice la maestra, qué dice la terapeuta. No, si uno te muestra cuáles son los caminos, puede ser como un farol, ¿no? Ahí está tu lucecita, pero descubre tú tu luz. Entonces, el hacerse cargo es tan profundo porque nos cuesta un montón, nos da miedo, creemos que no tenemos las herramientas, que mi papá, que va a decir mi pareja, un millón de excusas. Entonces, cuando llegamos a conocernos bien, nos podemos hacer cargo de nosotros y empezar a hacer los cambios que sean necesarios y lanzarse a la piscina. Y eso no se los digo de la boca para afuera, y ahí viene el tema de por qué hablamos de nosotros, es porque yo misma lo he transitado y sé que se puede, y la Caro lo ha transitado y el Benja lo ha transitado. Entonces, ese lanzarse a la piscina con esto es lo que soy, no tengo idea de qué va a pasar mañana, pero me voy a hacer cargo, esa es la clave. Efectivamente. Bueno, hay una frase para complementar lo que dices, que lo leí ayer, que dice, cuando estás preparado, el maestro aparece. Cuando realmente estás preparado, el maestro desaparece. ¿Cuál? Absolutamente. Sí. Bueno, en mi caso, es conócete a ti mismo. Es como mi frase que la tengo ya tatuada en el cerebro. ¿Cómo la tienes tú? ¿Cómo se dice en latín? Noche te ipsum. Noche te ipsum. Conócete a ti mismo. ¿Y por qué? Porque todo lo que hay en este mundo eres tú. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú ves, todo lo que interactúas, eres tú. Cuando tú interactúas con el mundo, interactúas contigo a través del mundo. Cuando interactúas con situaciones, interactúas contigo a través de las situaciones. No puedes conocer nada más que no seas tú. Y esa yo creo que es la principal fuente de poder que tú tienes. O que puedes realmente, el verdadero propósito que puedes incluir. Porque cuando tú te conoces a ti mismo y conoces no solo tu luz, sino que la sombra que tiene cada uno, es que
cuando uno verdaderamente ha trabajado sus demonios y los conoce, es que no tiene conflictos. Porque los abraza esos conflictos, abraza esas sombras, Claro. las reconoce, y si hay algo en el mundo externo con lo cual tienes conflicto, es que tienes conflicto contigo a través del mundo. Exacto. Entonces, cuando resuelves esos conflictos en tu interior y te conoces a ti mismo, finalmente ya no tienes conflicto con el mundo, porque no tienes conflicto contigo. No quiere decir que yo no tenga conflictos, ni que yo no haya conocido toda mi sombra. No. Me falta sombra por conocer, me falta sombra por abrazar, Como te explico qué pasa después de los y 40. tengo conflicto. Si yo salgo a la calle ahora, voy a tener conflicto. La cosa es que tengo herramientas para resolverlos y cada vez tengo menos conflicto. Eso es. O sea, si yo pudiera dar un mensaje, o sea, si terminando este podcast salgo a la calle y me muero, Ujú, dejaría el mensaje de conócete a ti mismo. ujú, Eso es, porque no hay más. ujú. Exacto. Y eso también es una gran responsabilidad. Es como que va todo unido al final. Sí, Una por de las supuesto. cosas que creo que lo hemos dicho en conversación entre los tres es que todo está perfectamente armado y todo está perfectamente conectado. Y que independiente a las distintas líneas o bases o tendencias, lo que estamos nosotros hablando no es más de lo mismo que ya existe. Y acá también, como decía la Paloma, nosotros no venimos a enseñar, no venimos a ser maestros, venimos solamente a compartir desde Compartirnos. compartirnos, Ujú. efectivamente, compartirnos desde nuestros diferentes puntos de vista y que todos son absolutamente nuestra verdad, digamos, como así cada uno la tiene, a través de también de nuestro libre albedrío, y por eso somos seres humanos. Y creo que tenemos mucho más por compartir. Así es que yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo. De verdad, estamos muy contentos. Sí. Yo creo que Verdad que emocionados nuevamente de poder realizar este primer episodio de podcast. Si ustedes supieran que esto es lo más natural, improvisado Totalmente. y como lanzado a la vida, pero lo más importante es que siento que es desde el corazón. Si no, no lo haríamos. Si no, no lo haríamos. Y creo que salió perfecto. ¡Ah! Mi opinión es que Mi está opinión perfecto. perfecto. Pero más que nada por la entrega y por lo que quisimos darles a ustedes. Así es que espérennos, por favor, para el segundo capítulo. De todas maneras, vamos a estar ahí interactuando en nuestras redes sociales. Síganos en @ Sí. la bitácora del ser en Instagram. Y también nos Pronto en vamos el a dar canal de YouTube. en nuestro canal de YouTube y también en Spotify, ¿no? En Yo creo que Spotify, también. sí, sí, sí. Así es que eso. No sé si quieren dar algún mensaje como final. Prepárense, mi gente. Abróchense los cinturones. Sí, que va a estar muy bueno. Va a estar muy sí, bueno. Sí, obvio. Lo más importante es que como queremos hacer comunidad también, todos sus comentarios, todo lo que ustedes quieran que nosotros hablemos, interactuemos, vamos construyéndolo entre todos. Esa es la idea. Sí. Así que eso. Besos. Gracias por escucharnos. Chao, mi gente. Adiós, adiós. Dale, máquina. por favor. Camarógrafo. Genial. Salió bien. Mua.